excelencia de conocer. Hola familia, bienvenidos a nuestro ayuno ministerial. Un tiempo de buscar del Señor para escucharle, creerle y obedecerle. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a estos 21 días de ayuno. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos podemos reunir a través de estos medios audiovisuales y compartir de la palabra de Dios, tener tiempos de regocijo delante de Él. Me presento, mi nombre es Silvia Figueroa y junto con mi esposo servimos en Queenstown, Isla Sur de Nueva Zelanda. Y antes de iniciar con el tema del día de hoy, yo los invito a que hagamos una oración. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por cada una de las bendiciones, Padre amado, que tú nos das. Gracias, mi Dios de los cielos, porque tenemos este maravilloso privilegio de poder venir delante de ti, Señor, de poder venir a buscar de tu presencia, Señor, de poder venir, Padre Celestial, a ser moldeados y trabajados por ti. Te pedimos a ti, Espíritu Santo de Dios, que seas tú avivando nuestros corazones, que seas tu Espíritu de los cielos sensibilizando nuestros sentidos espirituales para que todo lo que el Señor ha preparado para nosotros verdaderamente caiga a nuestro corazón y haga de nosotros esos hombres y mujeres conformes a tu corazón, conformes a tu voluntad, Padre amado. Te glorificamos, Señor, te exaltamos y te pedimos que seas tú quedándote con nosotros. Amén. Durante estos días hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo y su palabra y hemos visto cómo el Espíritu Santo ha estado presente en cada momento, cómo el Espíritu Santo ha sido es el autor de la palabra de Dios. Y hoy quiero hablarles sobre el Espíritu Santo, da órdenes. Pero algo que quiero recordar o algo para que debemos entender para el tema que vamos a hablar hoy es lo que veíamos o lo que estudiamos el día de ayer sobre el Espíritu Santo habla y sigue hablando. Es importante que nosotros tengamos presente ese proceso para nosotros escuchar al Espíritu Santo, que es el de buscarle con fe, el de creerle para obedecerle. El Espíritu Santo es quien nos instruye, es el Espíritu Santo quien nos lleva a vivir esa voluntad del Señor. Y yo quiero que recordemos que el Espíritu Santo hace parte de la Trinidad y que el Espíritu Santo fue la promesa dada por Jesucristo, como lo dice en Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Como vemos acá, Jesucristo nos prometió al Espíritu Santo. Nos lo prometió con el propósito de que Él esté en nuestros corazones para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para llenarnos de sus dones, para interceder ante el Padre. Por eso podemos decir o podríamos decir que el Espíritu Santo es el pastor de pastores como lo es Jesucristo. Y en esto de que el Espíritu da órdenes, yo quiero poner un ejemplo y quizás los que son padres lo van a entender. Cuando somos niños o cuando tenemos niños, nosotros necesitamos guiarnos, nosotros necesitamos instruirlo, mostrarles por dónde deben ir, qué camino deben seguir, sobre todo cuando están iniciando a caminar, ¿cierto? Irles mostrando esos lugares donde pueden ir y dar esos primeros pasos. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo o lo que hace el Señor a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios como Padre quiere darnos lo mejor para nosotros y es a través de su Santo Espíritu quien nos guía, quien nos muestra el camino por el cual nosotros debemos de seguir. Tomemos o tengamos en nuestra mente esa imagen de un padre tomando a su hijo y ayudándole a dar sus primeros pasos. Bueno, con nuestro Padre Celestial es así.
Lo único es que Él no solamente nos acompaña en los primeros pasos. Si nosotros se lo permitimos, Él nos acompaña en cada paso que nosotros demos. Y por eso es importante el recordar lo que veíamos ayer, de que tenemos que buscar a Dios para escucharle, creerle y obedecerle. Porque cuando nosotros le obedecemos, estamos haciéndole caso, estamos haciendo ese seguimiento de órdenes, ese seguimiento de instrucciones que Dios nos da a través de su Santo Espíritu. Y esto también me llevó a recordar, yo como profesional soy fonoaudióloga, o como en otros países lo llaman, terapeuta de lenguaje logopeda. Y una de las cosas o de los ámbitos que nosotros tenemos que evaluar en un paciente, ya sea adulto o niño, es precisamente el seguimiento de órdenes. ¿Por qué? Porque es fundamental para nosotros ese seguimiento de instrucciones, ese seguimiento de órdenes para poder desarrollar una buena comunicación. Es una habilidad comunicativa. Ahora veámoslo desde el ámbito espiritual. Cuando nosotros desarrollamos esa habilidad comunicativa del seguimiento de órdenes con nuestro Padre Celestial, vamos a poder disfrutar de una vida maravillosa, de una vida excepcional, porque estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por consiguiente, entonces, familia, el Espíritu Santo es el que nos da órdenes a nosotros. El Espíritu Santo es quien nos revela a nosotros lo que nuestro Padre Celestial desea que nosotros hagamos. Es el Espíritu Santo quien nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Pero algo que debemos tener claro es que el Espíritu Santo no alcahueta la holgazanería. No podemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé respuestas que ya están dadas en la palabra de Dios. El Espíritu Santo a nosotros nos lleva a la verdad cuando nosotros le buscamos. Vamos a ir al libro de Juan, al capítulo 16, versículo 13 al 15. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo nos habla frente a esas situaciones o nos da esas órdenes frente a esas circunstancias de nuestras vidas que no encontramos la respuesta en la palabra de Dios. Por ejemplo, el tomar la decisión de emigrar a otro país, el tomar la decisión de si comprar una casa o no, el tomar la decisión de con quién me debo casar. Estos son algunos ejemplos de la manera en cómo el Espíritu Santo viene a interceder, viene a orar, viene a darnos esas instrucciones de lo que debemos de hacer con cosas específicas que necesitamos en nuestra vida, que no están explícitas en la palabra de Dios. Y es fundamental, vuelvo y recalco, el de buscar a Dios para escucharle, creerle y obedecerle. Porque cuando nosotros buscamos de Dios, nosotros estamos confiando plenamente en Él y como lo sabemos, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, familia, debemos entender también que es el Espíritu Santo quien nos organiza a nosotros como esa familia iglesia de Cristo. Yo los invito a que vayamos al libro de Hechos, al capítulo 16, versículos 6 al 7. Y viajaron a través de la región de Frigia y Galacia, pues el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Y yendo a Misia, intentaban ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se le permitió. Vemos en este pasaje de una manera clara cómo el Espíritu Santo les impide a Pablo, a Silas y a Timoteo ir a Asia a llevar la palabra de Dios. Y ustedes se podrán preguntar, pero luego no se nos fue dado ese mandato de ir a llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Bueno, solamente el Espíritu Santo es el que conoce las razones, el por qué y el para qué de no hacer o de hacer tal actividad.
Y algo muy bonito que también vemos acá es que también llaman al Espíritu Santo el Espíritu de Jesús. Por consiguiente, familia, nosotros tenemos que tener esa unidad con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a entender las razones o todo lo que nosotros debemos de realizar para agradar a nuestro Padre Celestial. Es el Espíritu Santo quien nos da a nosotros todas esas estrategias que como familia e iglesia debemos de hacer. No son estrategias o ideas humanas. Todo debe venir del corazón de Dios y es a través de su Santo Espíritu quien es revelado. Nosotros debemos de entender que todo lo que hacemos en nuestra familia e iglesia debe provenir del corazón de Dios, debe provenir de su voluntad. No solamente quedarnos en lo que ya conocemos, quedarnos en lo que nos han enseñado, sino que tenemos que tener esa renovación de nuestro entendimiento diariamente para que el Espíritu Santo nos dé esas instrucciones, nos dé esas órdenes de lo que Dios quiere hacer en nosotros de manera personal y como esa familia iglesia que somos. Y nosotros encontramos el mejor ejemplo en Jesús. Yo los invito a que vayamos ahora al libro de Hechos, al capítulo 1, versículo del 1 al 2. En el primer tratado, oh Teófilo, te escribí acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de dar mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. ¿Qué ejemplo vemos aquí de claridad de cómo el Espíritu Santo, de cómo Jesucristo le obedeció al Espíritu Santo? Vemos en el versículo 2 que dice que después de dar mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Jesucristo obedeció al Espíritu Santo. Y usted podría decir, pero a Jesucristo le fue fácil, pues él era Dios, entonces sabía cómo obedecer al Espíritu Santo. Déjeme decirle y recordarle que Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra fue 100% humano. Por lo tanto, él tuvo que aprender a obedecerle al Espíritu Santo. Y ese es el secreto de Jesucristo, fue el secreto que él tuvo de poder lograr todo lo que logró en su ministerio. Una obediencia 100% al Espíritu Santo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que obedecerle al Espíritu Santo totalmente. No decir, escojo esto y esto no lo hago. No, cuando el Espíritu Santo nos da una instrucción, nos da una orden, hay que ejecutarla. Y entonces, así nosotros podemos vivir también toda esa vida abundante que el Señor nos ha prometido cuando le obedecemos. También vamos a ir ahora entonces al libro de Hebreos, capítulo 5, versículos del 5 al 10. Así también el Mesías no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino él que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este fue un pasaje que estudiamos ya hace unos días, pero quiero resaltar o quiero recalcar varios puntos que nos habla este pasaje. Quiero que miremos el versículo 7, donde nos dice que en los días de su carne. Aquí nos está hablando de la humanidad de Jesucristo. Jesucristo fue hombre, fue 100% hombre. Y él padeció
Él sufrió de la misma manera en que tú y yo sufrimos. Y ahí lo dice que habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oída a causa de su sumisión. Jesucristo tenía esa dependencia del Señor, esa necesidad de buscarlo a Él. Y veamos, miren lo bonito que habla acá el pasaje, que con ruegos y súplicas, con gran clamor. Y cuando nosotros seguimos este ejemplo de Jesucristo, buscamos a Dios, clamamos a Él, nosotros somos perfeccionados en obediencia. Jesucristo también lo fue perfeccionado y nos lo dice el versículo 9, donde dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Este pasaje nos está enseñando que así como Jesucristo sufrió, así como Jesucristo también tenía esa vida de relación íntima y diaria y permanente con el Señor, es lo que nos enseña, lo que nos lleva a lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros debemos de buscar al Señor permanentemente. Y es a través aún de ese sufrimiento, de las circunstancias que nosotros estemos viviendo, que vamos a aprender a obedecer y vamos a ser perfeccionados por nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Maravilloso, ¿no? Es increíble ver que cuando nosotros verdaderamente nos entregamos delante del Señor, lo buscamos para creerle, lo buscamos para escucharle, para creerle y obedecerle, vamos a ser perfeccionados por Él, vamos a ser moldeados de una manera maravillosa por nuestro Padre Celestial. Y nosotros vemos acá, familia, ese ejemplo grande de Jesucristo, nuestro mayor ejemplo de seguir esas órdenes de nuestro Padre Celestial que fueron dadas a través del Santo Espíritu de Dios. Eso también nos lleva a entender lo fundamental de la obediencia. Si nosotros estamos obedeciendo al Señor, por lo tanto estamos cumpliendo la voluntad de nuestro Padre amado. Así que la invitación, el desafío, el reto del día de hoy, familia, es que nosotros nos preguntemos: ¿cómo estamos en nuestra relación con el Señor? ¿Cómo estamos nosotros frente a ese seguimiento de instrucciones y órdenes que nos da Dios? ¿Nos estamos quedando en respuestas vanas o en respuestas emocionales? ¿O realmente le estamos permitiendo al Espíritu Santo que Él sea quien nos instruya, que Él sea quien nos guíe, que sea Él quien nos lleve a vivir lo que el Padre Celestial anhela de cada uno de nosotros? Debemos aprender a escuchar al Espíritu Santo 100% y depender 100% de Él. Y así poder ver manifestada la obra de Dios en nuestras vidas. Yo los invito a que cerremos con una oración. Padre amado, te damos, Señor, infinitas gracias por esa promesa maravillosa, por ese regalo que tú nos dejaste de tu Santo Espíritu, quien es quien nos guía, quien nos instruye, quien nos redarguye, que es tu Santo Espíritu quien nos va mostrando ese camino hacia donde tú, Señor, nos quieres llevar. Porque tú, papá, conoces nuestro futuro, tú tienes una visión más clara. Nuestra visión es limitada. Y hoy queremos aprender, Padre Celestial, lo importante que es obedecerte a ti, para así mismo actuar y seguir esas instrucciones, seguir esas órdenes, seguir esos mandatos que tú nos das a través de tu palabra y que el Espíritu Santo nos lleva a vivir. O en aquellas circunstancias donde necesitamos tomar decisiones, queremos consultarlas contigo. Tu Espíritu Santo, que eres quien intercede ante el Padre con gemidos indecibles. Tú eres quien puede revelar a nuestra vida, a nuestro corazón, ese paso que debemos dar, ese paso que debemos de seguir. Hoy queremos hacer ese compromiso desde nuestro corazón, de estar delante de tu presencia, no simplemente
como una rutina más de nuestra vida, sino porque verdaderamente queremos vivir esas vidas transformadas, vivir esas vidas abundantes que tú, Señor, nos prometiste. Queremos estar en tu presencia, Señor, para poder obedecerte, para escuchar, creer todo lo que tú nos dices y poder asimismo, Señor, seguir todos tus mandatos y vivir al estilo tuyo, Señor. Vivir esas costumbres del cielo aquí en la tierra. Te alabamos, Padre de los cielos, y nos quedamos contigo. Amén. Familia, reciban un fuerte abrazo y continuemos adelante en estos días de ayuno. Chao, chao. Este mundo nada tiene para mí, solo tú me satisfaces. Muchas gracias por acompañarnos en este día de ayuno. Los esperamos mañana en otro tiempo especial con la palabra de Dios y de la mano del Espíritu Santo.